pasada la mitad de la vida. Lo importante ya no es correr más rápido que nadie, sino saber hacia dónde vamos. Cuando los ojos han acumulado suficiente experiencia para distinguir lo urgente de lo verdaderamente necesario, somos invitados a vivir más despacio, con mayor discernimiento, y a dedicar los años que restan a lo que tiene sentido. Este camino trata de la renovación interior, de la reconciliación con el pasado y de entrar en la etapa madura de la vida con libertad, sabiduría y un corazón dispuesto a darse. Hermanos y hermanas queridos, si un día nos sobresaltamos ante el espejo y no nos reconocemos, no es porque el cabello se haya vuelto cano, sino porque el corazón parece haberse enfriado. Eso puede ser una campana que nos invita a regresar. Al llegar a los 50, muchos creen que todas las puertas se han cerrado. Pero la palabra de Dios sigue susurrando en lo hondo que la edad no es una sentencia, sino información. Abraham fue llamado a salir cuando ya era anciano. Moisés recibió la misión de liberar al pueblo cuando ya avanzaba la tarde de su vida. Ana y Simeón reconocieron al niño Salvador después de largos años de espera. Dios no cuenta los años según el calendario. Él escucha un corazón dispuesto. La realidad nos muestra que hay quienes, pasada la mitad de la vida, por fin respiran hondo para apagar el piloto automático y empezar a vivir. Dejan los rieles que otros trazaron para abrir una pequeña librería, un taller de carpintería modesto o una cocina solidaria. No es la tienda la que los hace florecer, sino el retorno a lo más verdadero de sí. Descubren que la verdadera prosperidad no es lo que se tiene, sino lo que se llega a ser. Cuando el corazón se calienta, también se iluminan los ojos y la conversación se vuelve lugar de donación de vida. En la carta a los Romanos, San Pablo exhorta a transformarnos mediante la renovación de la mente, porque esa renovación es la que nos hace renacer. Otros, en cambio, sueltan las manos como si el calendario hubiera dictado el final de todo. Pero la diferencia no está en la suerte, ni en el capital o las oportunidades, sino en cómo cada uno entiende el tiempo y ha cultivado lo secreto del alma. El tiempo, si solo se consume, deja vacío el corazón. El tiempo, si se ofrece, se vuelve fruto. El sabio sabe mirar el pasado como maestro, no como prisión. Recoge los fragmentos de la derrota para empedrar un camino nuevo, como el árbol que ha vivido muchas tormentas, cuyo tronco se ensancha con el viento y cuyas raíces se profundizan con la sequía. Por eso su fruto es más sabroso. Los 50 no son una carrera contra los jóvenes bajo sus reglas, sino una estación de discernimiento, de ojos capaces de distinguir lo urgente de lo importante, de un corazón que ha dejado de correr tras cada brillo pasajero. Cuando el interior ha sido afinado por los años, sabemos qué batalla merece ser librada, qué palabra conviene decir, quién vale la pena que se quede. Es el momento en que el Señor nos entrega el don de la sabiduría, ese tesoro que el libro de los Proverbios declara más precioso que el oro y la plata. Se cuenta de una mujer que a los 55 tomó por primera vez un pincel. Algunos dijeron que era tarde,
pero en cada trazo se veían lágrimas ya enjugadas, sonrisas de hijos ya crecidos y las grietas de un corazón roto y recompuesto. Sus cuadros no eran perfectos según estándares técnicos, pero tenían alma. Y el alma toca el alma, como los jornaleros de la viña de la última hora. No fueron excluidos del banquete del amo generoso. La gracia no se mide en años, la gracia es encuentro. Con todo, vivimos en una cultura que idolatra la juventud. Cada arruga se juzga como derrota y cada cana se esconde a fuerza de oírlo. Terminamos creyendo que la mejor estación ya pasó. Pero la verdad es que ese miedo no proviene de la edad, sino de la historia que nos repetimos sobre la edad. El susurro del tentador dice siempre ya es tarde, mientras que la voz del Señor afirma, levántate y camina. Hijo mío, quien está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y lo nuevo ha aparecido. Para entrar en lo nuevo, necesitamos hacer las paces con lo antiguo, no para borrar la historia, sino para dejar de pelear con el pasado. Muchos cargan culpas desde la juventud y se encadenan con remordimientos, pero ¿cómo seríamos sabios sin haber tropezado? ¿Y cómo seríamos valientes sin haber sentido miedo? Perdonar a los otros ya es difícil y perdonarnos a nosotros mismos lo es aún más. Sin embargo, desde la cruz, Jesús pronunció el perdón antes de que se lo pidieran. Cuando reconocemos nuestra sombra y la colocamos bajo la luz de la misericordia, las cadenas caen. La libertad interior abre cauces para una vida nueva. A los 50 también aprendemos a dialogar de nuevo con el tiempo. De jóvenes creíamos que era infinito. Llega el día en que escuchamos con más nitidez el tic-tac por dentro. Esa conciencia puede asustar, pero también puede volverse un catalizador sagrado. Desde allí dejamos de despilfarrar la vida en reuniones sin alma, vínculos agotados y competencias que no nos pertenecen. Empezamos a guardar el tiempo como un don precioso, a dedicarlo a quienes amamos, a la obra que arde en el corazón y a los encuentros que nos hacen más vivos a nosotros y a los demás, como cuando se concentran los rayos dispersos del sol con una lupa. La luz enfocada enciende el fuego. Así también nuestra energía, cuando se orienta bien, desata una fuerza que la juventud aún no sabía usar. Existe un concepto japonés llamado Ikigai, razón de ser. En la intersección entre lo que amamos, lo que sabemos hacer, lo que el mundo necesita y lo que puede sostenernos, se encuentra el ritmo de la vocación. En las primeras décadas solemos aferrarnos a una o dos de esas dimensiones, pero al llegar a la mitad de la vida, con experiencia suficiente para conocernos, madurez para escuchar el clamor del prójimo y sabiduría para usar los bienes como medios, tenemos la oportunidad de hacer que las cuatro entonen una sola canción. Cuando eso sucede, el trabajo se vuelve misión. La labor se hace liturgia y el ingreso es apenas la consecuencia de crear valor real. Para vivir así hace falta un corazón capaz de asombro. Uno de los grandes riesgos de la edad no es el cansancio del cuerpo, sino el cierre de la mente. Cuando dejamos de preguntar, de ponernos en camino y de aprender, entonces sí envejecemos de verdad. Sí, en cambio, conservamos la llama de la curiosidad.
seguimos siendo discípulos de la vida y mantenemos la humildad para dejarnos enseñar, la edad se vuelve solo un número, no un destino. La imagen de un abuelo de 62 años que aprende programación para comprender el mundo de sus nietos y termina creando una aplicación que conecta a los mayores, prueba que una mirada veterana ve necesidades que los jóvenes aún no perciben. La experiencia, cuando la impulsa el amor, se vuelve bendición para la comunidad. Finalmente, el verdadero éxito en la segunda mitad de la vida necesita una nueva definición. No es solo salario y tarjeta de presentación, sino la paz al despertar, el rostro de amigos verdaderos, el trabajo con sentido y la mirada franca ante el espejo. El dinero es necesario para vivir, pero si lo perseguimos como fin último, solo hallaremos vacío. Cuando buscamos la excelencia por amor y servicio, cuando aliviamos el dolor real de otros y cuando ofrecemos nuestra experiencia como pan partido, lo demás suele añadirse. Jesús lo prometió: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. No es una magia barata, es el orden del amor, donde el tener brota del ser. Así que si estás ante el umbral de los 50 o has ido más lejos, no tengas miedo. Camina más despacio para oír la voz del Señor en tu interior. Haz las paces contigo mismo y elige de nuevo usar el tiempo como ofrenda. Abre el corazón al aprendizaje, al arte y al servicio. Deja que tus raíces se hundan en la palabra de Dios y en los sacramentos. Cuando el interior se hace rico, el mundo de fuera refleja esa riqueza y entre las arrugas verás florecer una sonrisa nueva, la sonrisa de quien sabe que está vivo, que ama y que es amado. Hermanos y hermanas, queridos, cuando aprendemos a mirar nuestra vida a la luz de la misericordia, también aprendemos a mirar hacia adelante con espíritu de servicio. Entonces el dinero deja de ser un trono para adorar y pasa a ser un siervo fiel del bien. Quien crea valor verdadero para las personas recibe como consecuencia natural un fruto material. El mercado puede recompensar, pero Dios es quien ve en lo secreto. El obrero que construye un pequeño puente para que el débil cruce el lodazal, la enfermera que ofrece una sonrisa junto a la cama del enfermo, el maestro que tiene paciencia con el alumno más lento, todo eso es crear valor. Viviendo así, dejamos de juzgarnos devaluados por la edad y, al contrario, reconocemos que cada año es una gracia que enriquece nuestra capacidad de amar y servir. La experiencia acumulada a través de tantos acontecimientos se convierte en capital precioso. Los errores de otros tiempos ya no son cicatrices vergonzosas, sino mapas que señalan el camino para ayudar a los jóvenes a evitar precipicios. Las tormentas atravesadas nos enseñan a leer el cielo. Las habilidades que maduran con lentitud a lo largo del tiempo se vuelven una ventaja justa y compasiva. Es el poder manso de quien ha vivido de verdad, no un privilegio del rico. Por eso, en lugar de quedar atrapados en la nostalgia de días gloriosos, aprendemos a dar gracias por el pasado y a orientar toda nuestra energía hacia lo que aún puede realizarse. Quien conduce mirando solo el retrovisor pronto chocará. Quien sabe cerrar un capítulo sin quemar el libro entero deja espacio para que aparezca uno nuevo. Y si queremos que haya nuevos capítulos,
Este cuerpo debe ser cuidado como un templo. Nadie puede servir con alegría si su cuerpo está exhausto. Muchos han consumido sus fuerzas durante décadas, creyéndose invulnerables, hasta que un día pagan el precio con el dolor. Pero la gracia de sanar sigue abierta. Nunca es tarde para retomar hábitos saludables. Una comida agradecida, un sueño suficiente, movimiento regular y la gestión del estrés mediante la respiración y la oración. Todo eso es un rito silencioso de amor. Cuando el cuerpo es respetado, la mente se aclara, el alma se ensancha y la capacidad de crear y servir florece. En paralelo al cuerpo, la salud mental merece atención. La depresión, la ansiedad y el estrés crónico no son debilidades morales, son condiciones que deben tratarse como cualquier enfermedad. Pedir ayuda con valentía es signo de madurez. Acudir a la terapia, al acompañamiento espiritual o a un amigo que sabe escuchar es nuestra parte en la obra de salvación que el Señor está realizando. A partir de ahí, las relaciones se vuelven un tesoro que hay que cultivar. La soledad corroe como una enfermedad silenciosa. No se trata solo de tener gente alrededor, sino de tener a alguien que realmente nos vea. Por eso, no dejemos que las amistades se marchiten por falta de cuidado. No demos por sentado al cónyuge. No nos alejemos de hijos y nietos por una ocupación indiferente. Tomemos la iniciativa de reencontrarnos, escuchar, pedir perdón, perdonar y reír juntos al mismo tiempo. Pongamos límites sanos con valentía. A esta edad ya no tenemos tiempo para vínculos tóxicos. Decirnos sin culpa y proteger la paz interior como una gracia no es egoísmo, es sabiduría. Cuando la energía deja de ser drenada por relaciones que nos empequeñecen, el alma tiene espacio para que crezca el amor. La dimensión imprescindible de este camino es la vida espiritual. No todos la practican del mismo modo, pero todos necesitamos un vínculo con alguien más grande que nosotros mismos. La oración en silencio, la lectura perseverante de la palabra de Dios, la participación en la Eucaristía con corazón sediento, dejar que la naturaleza nos toque y servir a los pobres. Todo eso abre la puerta del sentido. Al atravesar una etapa más cercana al límite, vemos la fragilidad propia y la de quienes amamos. Algunos son devorados por el miedo, otros son levantados por la gratitud. La diferencia está en si tenemos o no un marco espiritual para ponerlo todo en las manos de Dios, quien hace las paces con su condición finita, vive más plenamente el presente, porque deja de huir del final y cree que el desenlace está en manos de aquel que nos ama. Cuando el espíritu se conecta, el corazón se orienta espontáneamente al don. Empezamos a preguntarnos ¿qué dejaremos? No hacen falta obras grandiosas. A veces el legado es un recuerdo tierno en un nieto, un alumno que llega a ser una persona recta o un pobre que se siente menos solo. El servicio nos saca del laberinto del yo y nos devuelve la alegría sencilla de marcar una pequeña diferencia en el mundo creado por Dios, junto con el servicio. La gratitud se vuelve un ritmo. No esperamos a que todo sea perfecto para dar gracias, sino que
en medio de los desafíos, reconocemos destellos de luz, la gratitud cambia la mirada. Y la mirada transformada cambia la vida. El siguiente camino práctico es el aprendizaje continuo. El cerebro conserva la capacidad de generar nuevas conexiones. Y lo maravilloso de aprender en la madurez es la profundidad con que se integra en un rico caudal de vida. Tal vez aprendamos más despacio en velocidad, pero más hondo en sentido. Nada nuevo cae en el vacío. Cada cosa se enlaza con décadas de experiencia. Junto al aprendizaje viene la adaptación. El mundo cambia vertiginosamente. La sabiduría no consiste en aferrarse a todos los métodos antiguos, sino en custodiar la esencia de la propia vocación y hallar nuevas formas de expresarla. Usemos herramientas nuevas para el objetivo de siempre: amar a Dios y al prójimo. El núcleo es la fidelidad. La forma puede cambiar. Otro eje vertebral es un propósito claro. Sufre quien no sabe por quién se entrega. Es libre quien sabe por quién camina. Un sabio dijo que quien tiene un porqué suficientemente grande soporta casi cualquier cómo. En la madurez, el propósito puede cambiar. De construir una carrera y sostener a la familia, a compartir la sabiduría, custodiar la comunidad o ofrecer un arte que exprese la verdad, la bondad y la belleza. Lo importante no es que el propósito sea el mismo para todos, sino que sea verdadero y se renueve con frecuencia. Preguntémonos qué me está pidiendo el Señor ahora, qué huella deseo dejar en esta tierra y qué canto quiero que sean los años que me quedan. Luego ordenemos los días según ese propósito. El perdón es el puente para que el propósito no se bloquee. Sin perdón, los vientos del pasado seguirán arrojando arena a los ojos del presente. Perdonar a otros aligera el corazón. Perdonarnos a nosotros mismos nos libra de la autoagresión. Nadie puede cambiar lo que ya ocurrió, pero la gracia puede cambiar la manera en que eso vive en nosotros. El sacramento de la reconciliación es una fuente donde el peso se entrega a aquel que lo carga por nosotros. Desde ahí, la aceptación se vuelve suelo firme. Aceptar la situación actual no es rendirse, es plantarse en la verdad para mirar lejos, como el jardinero que no reprende a la semilla porque aún no es árbol, sino que la cuida con paciencia y confía en la cosecha del Señor. Las pequeñas elecciones de cada día se convierten en un estilo de vida. Elegir tiempo para la oración antes de abrir el teléfono. Elegir una comida sencilla en lugar de comer a las prisas. Elegir llamar a un amigo para preguntar cómo está en vez de enroscarnos en la tristeza. Elegir leer una página en lugar de una ocupación vacía. Elegir salir, respirar hondo y ofrecer al Señor una acción de gracias. Esas elecciones, pequeñas en apariencia, dan forma a toda la vida. Entonces el dinero sigue siendo necesario, pero solo como servidor de la misión. Entonces la edad sigue avanzando, pero como anillos de crecimiento en un tronco de raíces profundas. Y si llega el cansancio, recordemos que no caminamos solos. El Espíritu Santo, consolador silencioso, nos guía por el valle oscuro y abre un campo de luz. Él pone a nuestro lado compañeros de camino
maestros y médicos del cuerpo y del alma. Él nos conduce a la mesa de la Eucaristía, donde somos alimentados con el pan de vida para seguir andando. Eso basta. Con un corazón agradecido, un cuerpo cuidado, una mente abierta al aprendizaje, relaciones sanadas, un propósito luminoso y una vida espiritual perseverante, veremos florecer la verdadera prosperidad como un canto sagrado. No ruidosa, sino constante. No ostentosa, sino radiante. Hermanos y hermanas, queridos, al atravesar la mitad de la vida, comprendemos con mayor hondura esta verdad silenciosa pero poderosa. La transformación auténtica necesita tiempo. No es un milagro relámpago ni una moda pasajera, sino sembrar y esperar, cuidar y confiar, perseverar en lo pequeño cada día a la luz de Dios. Los más jóvenes suelen ansiar resultados inmediatos, pero nosotros ya hemos probado bastante como para saber que el fruto maduro requiere su estación. Podemos plantar un árbol sin saber si dará sombra en 5 o 10 años, pero sembramos por confianza. La pregunta ya no es si el tiempo pasará o no, sino a qué, a quién ofreceremos ese tiempo. Alegrarse por las pequeñas victorias forma parte del camino. Hay días en que apenas logramos ponernos en pie. Hay semanas en que solo avanzamos un paso. Y eso merece acción de gracias. Ustedes han atravesado tormentas, desengaños y pérdidas. Han amado, han trabajado, han edificado el bien en silencio. Todo es gracia. Todo merece celebrarse. Cuando la gratitud se vuelve respiración, cambia el color de la mirada. Dejamos de ver la vida con tonos de carencia y aprendemos a descubrir la abundancia escondida incluso en los días estrechos. Al reconocer el bien ya recibido, el alma se aligera. Y esa ligereza misma es tierra buena para que broten gracias nuevas. En la madurez, la prosperidad ya no es tener más, sino necesitar menos. No es resignación, es liberación. Dejamos de demostrar, de competir por superioridad, de acumular cosas que no alimentan el alma. La sencillez no nos empobrece, abre espacio para la paz. Como el discípulo que aprende a aligerar equipaje para llegar más lejos, escogemos conservar aquello que de verdad nos conduce a Dios y a los demás. El paradojo hermoso es que al no quedar atados al deseo desmedido, nos volvemos más generosos. Y esa plenitud interior atrae también dones exteriores. Admiramos en muchos mayores una cualidad preciosa: flexibilidad resistente, con raíces profundamente ancladas en los valores y en la fe. Su follaje sabe inclinarse ante los vientos del cambio, ni rígidos ni rendidos, como la caña suave que se dobla sin quebrarse. El mundo seguirá agitándose. Llegarán oportunidades inesperadas y se abrirán desafíos nuevos. Quien se aferra a que todo sea exactamente igual, sufrirá de más. Quien custodia su alma y aprende lenguajes nuevos para expresarla, vivirá en paz. Lo esencial es no soltar la verdad. Los medios pueden cambiar. También aprendemos a distinguir la ocupación de la fecundidad. Esta cultura glorifica la agenda repleta como signo de estatura, pero es posible correr en círculos y no llegar a ninguna parte.
El sabio se atreve a decir no muchas veces para poder decir un sí pleno a lo poco que realmente importa. Cuando sabemos a qué somos llamados, ya no tememos perdernos nada. La mente deja de dispersarse, el corazón deja de desgarrarse y el trabajo se torna liturgia más que carga. Y el miedo, sí, el miedo sigue siendo un compañero incómodo. Miedo al fracaso, al rechazo, a comenzar y parecer torpes, a darlo todo y que no resulte. Pero ya hemos caído muchas veces y nos hemos levantado, hemos oído negativas y hemos seguido amando, nos hemos equivocado, nos hemos extraviado y hemos aprendido. Por eso el miedo ya no tiene el mismo poder. Lo reconocemos, escuchamos la información que trae y aún así damos otro paso. Lo más amargo no es fallar, sino lamentar no haberlo intentado. El Evangelio nos invita a echar las redes una vez más por la otra banda, no porque nuestras fuerzas alcancen, sino porque el Señor está en la barca. Nadie crece en soledad. La floración es siempre historia de comunidad. Necesitamos a quien crea en nosotros cuando flaqueamos, a quien nos exhorte a no conformarnos con la mediocridad, a quien permanezca tanto en la alegría como en la ruptura. Las comunidades que sanan no aparecen por azar, se construyen con intención y constancia, con encuentros genuinos, con vulnerabilidad acogida, con consejo veraz y amable. Busquemos un grupo de compañeros de camino, seamos ese amigo que sostiene, abramos puertas para que las generaciones se encuentren. Los jóvenes nos regalan su energía y optimismo. Nosotros les ofrecemos visión y fidelidad. Ambos crecemos. El cuidado de la salud mental y emocional debe tomarse tan en serio como el de la tensión arterial o la glucosa. El estrés crónico es un ladrón invisible. La tristeza no sanada puede expulsarnos de la orilla de la paz. No hay nada vergonzoso en buscar ayuda profesional. Al contrario, es sabiduría y humildad. El mismo Señor envió a los discípulos de 2 en 2 para que se sostuvieran, ir a terapia, al acompañamiento espiritual o a un amigo que sabe guardar confidencias. Es volver a una fuente fresca al mediodía. Y recuerden, está bien no estar bien. Está bien tener días de lágrimas y noches pesadas. La diferencia está en dejar que esas emociones pasen a través de la luz y la verdad y ponerse de pie cuando llega la hora de levantarse. La vida plena sabe integrar trabajo y juego. No se trata de soportar la semana para cobrar una pequeña recompensa el fin de semana, sino de introducir la creatividad, la alegría y el juego limpio, tanto en la labor como en el descanso. Hay aficiones que no reportan prestigio alguno, pero alimentan el alma como el pequeño jardín de casa, la música, la cocina, el cultivo de plantas, el tejido, jugar con los nietos, pasear bajo los árboles. Todo nos recuerda que la vida no es una lista de verificación, sino un sacramento de alegría. Mantener joven el alma es custodiar la llama del asombro y la apertura. No se trata de negar la edad, sino de abrazarla con espíritu de aprendizaje. Cuando dejamos de aprender, envejecemos de verdad. Sentémonos con los jóvenes, no para imitarlos, sino para comprender.
Contémosles historias de fidelidad y esperanza. Permitamos que mayores y jóvenes se bendigan mutuamente. Este intercambio renueva toda la comunidad y hace menos dividida nuestra época. Y en el centro de todo está la relación con uno mismo. No podremos florecer si por dentro hay una guerra interminable de autoacusación y desprecio. Aprendamos a hablarnos con bondad, como a un amigo cansado. La autocompasión no es permisividad, es la tierra buena donde brota una conversión auténtica. Cuando sabemos perdonarnos, nos atrevemos a cambiar. Cuando dejamos de pelearnos con nosotros mismos, recobramos fuerza para amar. Ese es quizá el gran don que puede traer la edad, una mansedumbre templada por el fuego. Cada mañana nos encontramos ante una cadena de elecciones. Elegimos vivir con intención, orar antes de dejarnos arrastrar por las noticias, llamar a quien necesita escuchar nuestra voz, ejercitarnos con sobriedad, aprender algo nuevo, agradecer, perdonar, amar. Esas elecciones repetidas tallan el cauce por el que el río de la vida corre en paz. No es una decisión grandiosa, son 1000 decisiones silenciosas. Y poco a poco descubrimos este prodigio sencillo. Los mejores años pueden estar por delante. No porque cambien de repente las circunstancias, sino porque el corazón ha sido renovado. La promesa de Dios permanece. Él hace nuevas todas las cosas. Por eso, decidamos ahora mismo. No permitamos que la crítica interior ni los rumores de afuera nos encadenen al pasado. Mientras haya aliento, hay oportunidad de construir el bien. Mientras el corazón lata, podemos crecer en el amor. Por muchas caídas que haya, tantas veces podremos levantarnos. La prosperidad después de los 50 no es una meta, es un modo de caminar, el estilo de quien sabe quién le acompaña, por quién se entrega y que el capítulo más bello sigue abriéndose. Caminemos paso a paso, con serenidad y firmeza. Señor, enciende en nosotros la llama de la perseverancia y de la gratitud. Sana nuestras viejas heridas, libéranos del miedo y pone en nuestras manos los pequeños trabajos fieles de cada día. Concede a nuestro cuerpo el debido cuidado, a nuestra mente la serenidad, a nuestras relaciones la sanación y a nuestro propósito la claridad bajo tu mirada. Danos un corazón sencillo, un alma joven y la alegría incansable del servicio, para que los años venideros sean un canto de alabanza a tu nombre en medio del mundo. Amén.